cuáles son el estado de mantenimiento de las instalaciones. En distintas oportunidades se han encontrado algunas deficiencias de mantenimiento en el sistema y que fueron también observados a la empresa, algunas de crecimiento de malezas, algunas instalaciones deterioradas, algunas de rotura de alambrado y algunas de falta de iluminación, que bueno, gradualmente algunas se corrigieron y otras están en proceso. Para resumir las situaciones que describí anteriormente, fíjense que es importante nombrar una variación expresada como kilo de desvío. Para ponerlo a un lenguaje claro, sería carga orgánica que está ingresando a la planta de tratamiento y que es necesaria tratar, como prácticamente se duplicó y más todavía lo que es la carga ingresante desde el año 2002 al 2014. O sea, esa carga ingresante adicional tiene que ser absorbida de alguna manera por la planta de tratamiento, que como bien se citó, la última rehabilitación data del año 1999. ¿Sí? A partir de lo que presentamos, tanto en lo referido al ingreso, a la calidad del ingreso líquido crudo, referido también a la calidad del líquido tratado y al mantenimiento de las instalaciones, se puede concluir de que, como se dijo justamente los distintos depositeros de alguna manera, la capacidad de tratamiento de la planta se encuentra superada, ¿sí? Lo que hace necesario la realización de obras que también de alguna manera fueron recién citadas. Volviendo y finalizando, tratando de redondear el tema con lo que vemos del vaso medio lleno y medio vacío, si vemos la parte negativa podemos ver la necesidad de que se realicen tareas de mantenimiento tanto preventivas como correctivas, la necesidad de mejoras en los sistemas de desinfección final del efluente, una recomendación importante respecto a los controles de la calidad de los efluentes industriales que se vuelcan a la red de cloaca, y la conclusión de la capacidad de tratamiento de la planta superada. Del lado de la óptica positiva podemos decir que existen mejoramientos circunstanciales de la calidad del efluente final tratado, es decir, que si vemos una fotografía podemos encontrar situaciones en que la planta cumple con la calidad y en otros momentos no. A partir de estas conclusiones se hace necesario, y creo que ya quedó en claro ese tema, la necesidad de plantear un plan de mejoras, un plan de obras para readecuar la planta a las nuevas exigencias de nuevas conexiones y nuevas incorporaciones de caudal y carga orgánica. Con esto pretendemos entonces muy rápidamente, muy sintéticamente, espero que haya quedado en claro cuál es desde el punto de vista de calidad y desde el punto de vista del organismo de control del ente regulador, la situación de la planta de funcionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al ingeniero Bachur su comentario diagnóstico del estado actual de los efluentes cloacales de la ciudad. Acto seguido, y no nos vamos a mover de la mesa, aquí los panelistas, para que ustedes, si ya me van entregando preguntas para no discontinuar la reunión, hago aclaración que los baños están aquí a nuestra derecha, por si se prolonga la asamblea. La idea es trabajar todo el tiempo que sea necesario. Estamos en este momento en 1 hora de asamblea, de manera que tenemos espacio para, de alguna manera, cerrar como corresponde esta actividad, para que ustedes puedan evidentemente aportar o recibir respuesta a la problemática que les ocupa. A partir de ahora, sigan entregando las preguntas. Yo lo voy a ir indicando a quién está dirigida la pregunta. Lo que yo les pido, que la persona que es nominada o nombrada porque hace la pregunta, si es tan amable, se puede parar, no para que lo conozcamos, sino para que le alcancen el micrófono de mano y pueda pedir en el mismo momento alguna ampliación o aclaración de la persona que le está respondiendo. ¿Se entiende, no es cierto? Bueno, la primera pregunta, uso el orden de entrega aquí, es de Hugo Burnley, vecino, que dice: ¿acaso a la empresa no es que no le conviene la ampliación de la planta, ya que con la misma inversión recauda cada vez más con los edificios céntricos y con los pozos negros? Esto es una pregunta que obviamente está dirigida
a la empresa ASA. Reitero, quien hizo la pregunta, si no me equivoco, de apellido Worley, se pueda hacer visible para que le alcancen el micrófono. Bien, perdón, le pueden alcanzar el micrófono por si necesita repreguntar o hacer alguna aclaración. Sin ningún tipo. Eso, permanezca parado, así lo vemos bien. Gracias. Sí. Buena pregunta. Nosotros tenemos que hacer las acciones en nuestra planta de tratamiento de líquidos cloacales porque es nuestra obligación principalmente. No hay un interés económico de nuestra empresa en obtener ganancias. De hecho, siempre este tipo de respuestas no son agradables. Quiero que lo tomen de la manera más correcta porque es para informar a la población de lo que está sucediendo. Nosotros, como les decía hace un rato, somos una empresa deficitaria porque las tarifas no cubren los costos operativos de la empresa. En la ciudad de Esperanza tampoco. En el caso nuestro, en el año 2013 recaudamos 6,5 millones de pesos de lo que los vecinos aportaron y la empresa ejecutó por 8,1 millones. Es decir, el año pasado tuvimos 1.700.000 pesos de déficit que fue cubierto con los impuestos de todos los santafesinos. Esto sucede en las 15 localidades, no es un fenómeno exclusivo de la ciudad de Esperanza. Las inversiones que tenemos que hacer los santafesinos en Esperanza tienen que ver con las obligaciones de la empresa en cumplir con los compromisos que tiene pactados, que es ejecutar el servicio dentro de ciertos parámetros. Los parámetros, recién el ingeniero de la ANRES, que charlando con él me enteré que hicimos junto a la Colimba, pero no me acordaba, un hecho fortuito. La verdad es que nosotros, como les decía hace un ratito, tenemos que hacer las inversiones porque es nuestra obligación y eso es lo que esperamos hacer este año y año que viene para, como les decía hace un rato, acompañar el crecimiento de la ciudad. Honestamente, cuanto más crecemos, más perdemos. Esa es la realidad de nuestra economía. Perdón, pero si seguimos con este mismo sistema en el que siempre va a ser el aporte del vecino, va a ser siempre la contribución del vecino, la empresa se dedica nada más que a cobrar. Por tanto, déjenlo permanentemente al Estado y se termina la empresa. No hay necesidad de tener una empresa deficitaria con un Estado que está para qué. La empresa es del Estado. Los socios que componen la empresa son el 60% de capital aportado por la provincia, el 30% por municipios que componen y el 10% por los trabajadores. La empresa es del Estado, no hay capitales privados dentro de la empresa. La segunda pregunta es de Dante Toso, de Vecinal Oeste, y es lo siguiente. Según su explicación, con la limpieza de la planta y obras anexas, ¿cuántas cuadras más podríamos obtener? La intención nuestra es ir acompañando el crecimiento de la ciudad. La ciudad nos ha mostrado claramente cuál ha sido su evolución en los últimos años, con pisos de 15 cuadras por año y techos de 45 cuadras por año. Creemos que con las inversiones que vamos a hacer este año y el que viene vamos a poder acompañar las 60 cuadras que falta evaluar y aprobar, y luego está previsto la ejecución de obras más complejas que tienen que ver con inversiones un poco más importantes, pero que prevemos que pueden llegar a ser para el 2017-2018. Y el trabajo ese que le pregunto, ¿sería a corto plazo? La limpieza de la planta. Sí, la intención es ejecutarla, preparar el proyecto, en realidad un proyecto de inversión para este año y tratar de ejecutarlo entre este año y el año que viene en los primeros meses. Bien, gracias. Pregunta siguiente. Cuando se refiere a financiamientos externos para la construcción de la planta, ¿quiénes serían los que debieran financiar? Los ciudadanos de Esperanza, ¿podemos colaborar en el pedido?
notas con firmas, por ejemplo. Esmeralda Manera es la que hace la pregunta. Los vecinos de Esperanza contribuyen, como todos los santafesinos, con sus impuestos. Es decir, el 100% de las obras que vamos a ejecutar acá se pagan con el aporte de los 3 millones santafesinos. Ustedes son 40.000, ustedes van a poner la parte proporcional que le toca como ciudadano de esta provincia. Respecto de financiamiento, sí, hemos explorado diferentes circunstancias. Hay otros municipios que forman parte de nuestro grupo de ciudades que son atendidas por ASA, donde los urbanizadores, por ejemplo, que transforman suelos rurales en suelo urbano y obtienen allí una plusvalía derivado de ese cambio de actividad rural a urbana, donde una hectárea que cuesta $10.000 se vende en 40 lotes de 40.000, por lo tanto allí se generan grandes beneficios para esos urbanizadores. Una de las políticas razonables serían que estas nuevas inversiones de crecimiento urbano contribuyan al crecimiento y expansión de los servicios. Sus vecinos de la ciudad de Rafaela están haciendo un proyecto de 4.000 lotes, pero van a hacer una muy fuerte ampliación en el sistema de agua y en el sistema de tratamiento hídrico local, es decir, el crecimiento inmobiliario de la ciudad va a hacer aportes para el crecimiento en infraestructura, porque si no lo hicieran así, estos empresarios obtendrían los beneficios y el resto de los santafesinos pondríamos los costos. Pregunto respecto de, cuando usted dice financiamiento externo, siempre hacemos referencia, en este caso no al vecino. Estoy de acuerdo con el tema del valor de la hectárea y lo que se saca, digamos, a través de un loteo se eleva el valor, ¿verdad? Simplemente quería saber si el financiamiento externo ese pasa por alguna empresa o pasa. Yo sé que esta es una empresa del Estado y por lo tanto, como todos ciudadanos, debemos defenderla. ¿Sí? Entonces, me parece que si la población de Esperanza tiene fuerzas para apoyar este pedido en la construcción de una nueva planta, sería bueno. Más allá de que tengamos que pagar, porque vamos a pagar, nadie desconoce que tenemos que pagar. Por otro lado, no coincido con el tema de déficit en una empresa que es del Estado y de un servicio público que es prioritario para la salud y para las cuestiones. En todas partes del mundo no podemos, se habla de déficit, en realidad no es déficit. Y sabemos que tenemos que absorberlo, ya sea agua, sea cloaca, escuelas y hospitales. Por eso quería saber si el préstamo que se tenía que pedir era a bancos, a Nación o dónde. La intención que tuvo la provincia oportunamente fue obtener un crédito externo, como hace poco obtuvo un crédito externo para ejecutar obras en el norte de la provincia. Esos créditos requieren autorización de la legislatura provincial y requieren autorización del Estado Nacional. En mi conocimiento, la legislatura provincial no ha tenido inconvenientes en aprobar el financiamiento externo, pero el Estado provincial no ha obtenido las autorizaciones del Estado Nacional para poder endeudar al Estado provincial con créditos blandos de largo plazo. Por lo tanto, gran parte de las inversiones, para no decir todas, han tenido que ser financiadas con aportes de los santafesinos y del Tesoro Provincial. Con referencia al déficit, yo no estoy controvertiendo con ustedes esta cuestión, simplemente es informarles que la empresa, cuando obtiene sus recursos, como les decía, lo obtiene del aporte directo del servicio que los vecinos aportan. En el caso de la ciudad de Esperanza, los vecinos pagan agua a los que tienen agua y agua y cloaca a los que tienen agua y cloaca, pero el costo que los vecinos aportan no alcanza a cubrir los costos de la empresa. Entonces, esas diferencias tienen que ser aportadas con fondos de impuestos de todos los santafesinos. Como les decía, hay 15 ciudades que reúnen 2 millones de personas, que son las que tienen los beneficios, pero los impuestos se obtienen de los 3 millones de santafesinos. Es decir, hay habitantes de esta provincia que no reciben los beneficios de ASA, pero sí pagan los impuestos para cubrir la realidad económico-financiera de nuestra empresa. Es una información solamente para que todos la conozcamos, no es para entrar
a poner en duda de que es una obligación de todos nosotros prestar un servicio que tiene que ver con la salud pública. Obviamente que nuestra preocupación es brindar el mejor servicio posible a toda la población. Disculpe, si me extiendo en una preguntita más y nada más. Si contamos con el apoyo de la legislatura, ¿por qué Nación no nos da esa posibilidad? Es decir, por las benditas peleas entre, esto lo voy a decir claramente, entre colores de camisetas, parecería. Discúlpeme, pero esa respuesta no la puedo contestar, no conozco los entretelones. Perdón, le solicitaría no generar diálogo, si bien el espíritu está en que puedan preguntar. Son muchísimas las preguntas que faltan responder. Seguramente algunas de ellas particularizan la pregunta sobre qué perspectiva tiene la concreción de cloaca en determinados barrios. En algún caso, seguramente lo vamos a poder canalizar al ingeniero Blangini, porque es el que conoce la traza de la ciudad y puede decir cuál es el estado de cada lugar, pero yo le pediría que lo sepan entender en función del tiempo que se dispone. Aquí, en particular, hay dos preguntas, a lo mejor la podés responder en parte. ¿Qué pasa con el problema de cloacas? En el barrio norte, zona de cancha Juventud y la zona de la facultad. Bueno, este es un tema que ya lo discutimos mucho. El sector que está comprendido en el barrio norte, para ubicarnos geográficamente, detrás de la cancha de Juventud, es un sector que necesita planta elevadora. Está incorporado, como recién pasamos en el esquema gráfico que desarrollamos, como prioridad en la construcción de las plantas elevadoras. Nosotros tendríamos, y esto lo dijimos ya cuando yo hice la explicación, la posibilidad de hacer esas plantas elevadoras, en principio barrio oeste y barrio norte, oeste y norte, y a partir de allí, teniendo la posibilidad, con lo que el ingeniero expresaba, de que hay una ampliación de la capacidad de la planta y teniendo la autorización, yo si no escuché mal, recién el ingeniero habló de las 39 que ya tenemos aprobadas y en el marco del año la posibilidad de las 63 que estamos elevando en el sector oeste. Dada esa situación, se podrá ejecutar los sectores que están ya determinados como prioritarios y con su planta, como es el barrio oeste, barrio norte y barrio unido, que hay que definir obviamente el lugar a localizar de la planta de tratamiento, pero esta es la realidad. No sé si contesta la pregunta. Bien, un poquito voy a agregar algún caso más, pero atendería a las preguntas que son más generales. Dice, una pregunta acá pregunta si los servicios en Esperanza son deficitarios. Evidentemente ya el ingeniero lo contestó, ¿no es cierto? Que así evidentemente lo son. Otra pregunta, ¿qué tiempo demandaría retirar los barros y cuál es la disposición final de esto? O sí, el destino final de estos. Aldo Barceló, vecino, no especifica de qué lugar. ¿Qué tiempo demandaría retirar los barros y con qué destino? Sí. No tenemos todavía definido el proyecto ejecutivo, por lo tanto no tenemos claro cuánto tiempo nos va a demandar. Va a ser un tiempo entre 60 y 90 días para limpiar completamente las piletas y la disposición final será una decisión técnica a la cual consultaremos previamente a la autoridad del municipio de la ciudad de Esperanza. La pregunta de María de Barrio Oeste es si la empresa podrá con las inversiones y obras acompañar el crecimiento de la ciudad. Bueno, es muy genérica, pero cabe que usted si lo quiere contestar. Ya lo dije antes, ya lo contestó. Sí, ya lo contesté antes, la intención nuestra es acompañar el crecimiento de la ciudad. Dice, ¿tiene el lote actual espacio para hacer las nuevas ampliaciones que están pensando? En esta etapa no está prevista hacer una ampliación de las instalaciones, está previsto refuncionalizarlas.
Para el técnico de ENRES, si ASA no cumple con los compromisos de inversión para el año 2015, ¿qué va a hacer el ENRES? Le reitero, ¿qué va a hacer el ENRES si ASA no cumpliría con los compromisos de inversión para el año 2015? ¿Va a hacer o puede hacer? No sé, ese sería... Bueno, yo estoy representando al área de control de calidad específicamente, o sea, es un área dentro del ente. Cualquier incumplimiento de la empresa, ya sea del área de control de calidad, del área de infraestructura o de otra área, son informadas a las autoridades superiores del ente, el directorio, que es el que decide cuáles son los pasos a seguir. Eventualmente podría llegar a iniciarse un proceso sancionatorio. No son decisiones de la parte técnica del área de control de calidad. Nosotros informamos a la superioridad y obviamente también los incumplimientos son informados a la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Agua y Servicios Públicos. ¿Sí? Pregunta de un vecino no identificado. Si estaría la proyección de ASA estimando aproximadamente un crecimiento poblacional del orden del 50% en 10 años. No, no tenemos previsto un crecimiento para la ciudad de Esperanza de 50% en 10 años. Sería algo extraordinario en la demografía del país. Una pregunta concreta. ¿El parque industrial se tendría en cuenta en la proyección y en los planes para el futuro? El parque industrial. No, el parque industrial tiene su planta. Una aclaración, si no me admito sobrepasar sobre el secretario de la producción. El parque industrial tiene previsto su propia planta de tratamiento. Respondo a la pregunta porque creo que es pertinente. La pregunta de Pablo Varela es: ¿no se puede poner medidores de agua en todos los inmuebles para poder calcular la cantidad de líquido que se utiliza? ¿Hay estadística de litros que usamos por consumidor? ¿Por qué se permite que las empresas industriales tengan efluentes no controlables a los servicios cloacales? ¿Le puede pasar el micrófono de mano, por favor? Sí. Actualmente la ciudad de Esperanza tiene servicio medido del 50% de las viviendas y la totalidad de los inmuebles que denominamos no residenciales, que serían los comerciales o industriales. Hoy nos marca que en promedio anual, tomando la época estival y zonas de invierno donde son de menor consumo, nos da que en la ciudad de Esperanza se consume 280 litros por habitante por día. Disculpe, ¿y el que no tiene medidor cuánto consume? ¿Se consume más o igual? Lógicamente, si no tenemos medidor no sabemos el consumo, porque el contrato, digamos, prevé la facturación medida y no medida. Son dos regímenes que están previstos en el contrato. Por lógica, si no hay medidor instalado, se factura por superficie haciendo un cálculo que hay en el régimen. ¿Pero tienen alguna estadística a nivel mundial de una familia tipo? O sea, ¿se consume más que en otros lugares o es parecido? A nivel mundial se recomienda un consumo de 150 litros por habitante por día. Hay ciudades como Barcelona que consume 80. Pedro, seguí, Pedro. Perdón, el que quiere alguna ampliación use el micrófono de mano, por favor. Si está terminado, pasa a otra pregunta. Viendo que la empresa está en pérdida, ¿qué tiempo tendrían estimado para la creación de una nueva planta, viendo el crecimiento de la ciudad? Y agrego una que es complementaria. ¿Planta nueva, sí o no? Y en este caso, ¿cómo?
En este momento no hay intención de construir una nueva planta, sino es mejorar la capacidad de tratamiento de la actual planta. Y respecto al tiempo estimado, nosotros queremos ir agregando año por año las inversiones necesarias para acompañar el crecimiento de la ciudad. La pregunta de Juan Potoliquio es: ¿qué porcentaje de saturación de barros tiene la planta? Si llegó a esto, ¿por qué? ¿O por qué se llegó a esto? ¿Faltó mantenimiento preventivo? Le vamos a dar la respuesta al ingeniero Cepero. Bien. Emilio, contestale a los vecinos, por favor, la situación del tema de los barros. Perdón mi distracción. El micrófono de mano. Bien, ¿cuál es exactamente la pregunta? Si puede repetir la pregunta. ¿Qué porcentaje de saturación de barros tiene hoy la planta? ¿Por qué se llegó a esto? ¿Faltó mantenimiento preventivo? La pregunta es de Juan Potoliquio. No, todas las plantas depuradoras a base de lagunas tienen un periodo de vida útil hasta que se satura las lagunas primarias con barro. Estas son plantas que tienen 3 etapas de tratamiento. Tienen un tratamiento primario, un tratamiento secundario y un tratamiento terciario. Lo que se está pensando es en revalidar el tratamiento primario, que han transcurrido 15 años y lógicamente tiene que ser actualizado, podríamos decir. O sea, la planta tiene que ser recuperada, ¿no?, el tratamiento. Está respondida, no sé quién hizo sí, Camisi. Una pregunta para Bonet. Cristian Camisi, presidente del Consejo. Acá charlando con algunos concejales no nos queda claro cuál es la situación del crédito solicitado, digamos, si se puede reactivar, si se puede de alguna manera acompañar alguna gestión a la intendenta, a los concejales, si podemos hacer algo nosotros para que eso se reactive o si eso ya está caído. El crédito fue solicitado oportunamente, tengo entendido, en el año 2011. Y no se avanzó con esa línea de crédito ni con ninguna. Nosotros en esta provincia, solo luego de 8 años de trabajo arduo, hemos logrado que el Estado Nacional apruebe una sola línea de crédito del Fondo Coguaití. Bien. Una pregunta de la Cruz Roja. Pedro, para responder. Sí, adelante. No, sencillamente para aclarar respecto al tema del crédito, sí Santa Fe recibió un cupo de ese mismo crédito, que es a través del BIRF, que es un crédito del Banco Mundial, el que se le solicitó, que se utilizó para Rosario Rufino. Quedaron afuera Esperanza y Galvez, no es que no se haya recibido, se agotó el cupo. Ante el nuevo pedido de ampliación del cupo es que quedó afuera la provincia de Santa Fe. Que de todas maneras, obtener un crédito o no implica un repago igual del crédito con una tasa de interés. Lo único que se hace es diferirlo a lo largo del tiempo. Seguimos pagándolo con los impuestos. De manera tal que si hay una decisión estratégica de la provincia de Santa Fe en invertir en un tema tan sensible como es la salud a través de su tratamiento de los líquidos cloacales, a las inversiones que realiza para financiar el déficit operativo, tranquilamente podría financiar también desde con recursos genuinos del Tesoro la construcción de una nueva planta o la ampliación de la planta existente, que además uno escucha distintas inversiones que se van a realizar en el corto plazo y tendríamos que ver cuál es el porcentaje de incremento de capacidad operativa, porque si bien también se dice que la planta va a acompañar el crecimiento de la ciudad, la realidad marca hoy que arranca con el 50% de la ciudad servida. Es decir, que para acompañar el crecimiento primero debería ponerse al día, equipararnos y después acompañarnos de manera conjunta en el crecimiento urbanístico que tiene la ciudad. Esa es una realidad. Hoy podemos tener el 50%, podemos discutir si es el 60%. El 60%, según INDEC, es el 51%, según los informes que tenemos técnicos de nuestra área de la municipalidad, está cerca del 54%. Es decir, estamos un paso atrás, con un pedido de factibilidad por 63 cuadras, en donde el municipio ya ha asumido la responsabilidad de ejecutar la planta elevadora en el barrio oeste, y que tranquilamente, si la empresa tiene la decisión de ir invirtiendo y acompañar el crecimiento, podríamos tener esa factibilidad técnica conjuntamente con las 39 para generar una única ordenanza y ya dar una proyección para los vecinos de las dos obras.
Bien, esta pregunta de Cruz Roja, que es institucional, no está nominada, qué persona lo hace, pero lo hace en forma institucional, que tiene que ver con lo que se expresó. ¿Cuál es el impacto ambiental que genera hoy la continuidad de habilitaciones de obras, si es que, como dice, la planta actualmente ya está colapsada? Es decir, ¿es viable continuar habilitando obras? ¿Se puede repetir la pregunta? Sí. Cruz Roja la hizo. No sé si quieren explicar un poquito el alcance de la pregunta. Entiendo que es cómo avanzar en riesgo del impacto ambiental que ya se genera si la planta está saturada y sin tener visión concreta de las nuevas obras, estamos habilitando cosas que van a incrementar el problema antes de darle una solución apropiada. No sé quién es la Cruz Roja que hizo la pregunta. Es tal cual lo dijo Pedro. Es así, es tal cual como lo dijo usted. Seguimos generando obras a una situación en la que ya está saturado. El tema es complejo. Evidentemente no hay una respuesta en blanco y negro, porque siempre se admiten las ideas de medio vaso vacío, medio vaso lleno, como nos explicó recién el ingeniero. De todos modos, yo quiero afirmar que la planta no está colapsada, que la planta, con una inversión vinculada a la cloración que se va a ejecutar este año, va a entrar perfectamente en norma. Por lo tanto, al concepto complejo de contaminar, nosotros decimos que la planta este año va a estar cumpliendo con los parámetros obligatorios, que son los que regulan nuestro trabajo. La idea de acompañar a las nuevas demandas tiene que ver con lo que les explicaba hace un rato, de una serie de inversiones y acciones que vamos a cometer a partir de ahora para ir acompañando el crecimiento de las redes. Por lo tanto, el crecimiento de las redes no va a generar un problema en la planta que nos ponga en una condición de no cumplir con nuestro compromiso. Si viéramos que eso sucede, tendríamos que hacer nuevas inversiones o acelerar las inversiones para poder acompañar el crecimiento. Eso es lo que tenemos previsto e intención de hacer. La pregunta del consejo. Perdón, Pedro, si me permitís, quisiera agregar algo en ese tema, porque me parece importante la pregunta, pero también tiene que ver con lo que explicamos. Y acá hay como una especie de, se puede generar un debate. Me permito disentir con el ingeniero en alguna terminología en lo siguiente, y amparado un poco también lo que decía Alfonso. Acompañar el crecimiento significa, hoy parecería ser un plano desigual de movilidad. Si se puede explicar algo, para explicarlo. Nosotros tenemos un 50% de la ciudad que no está abastecida, que con obras como plantea ASA, que son no estructurales, sino de mejoramiento de la capacidad instalada, nos permitirían solucionar en parte el problema. Pero al 50% nosotros le tenemos que sumar la dinámica lógica del crecimiento, con lo cual ahí interviene o alguna acción creativa entre el Estado provincial y los estados municipales para generar, yo voy a poner un ejemplo. Cuando se aprobó el plan de accesibilidad vial, nosotros planteamos que para hacer un desagüe troncal en la Ciudad de Esperanza, que lo tenían que pagar todos los frentistas, en una zona urbana donde de un lado estaba totalmente desificado y del otro lado no había nada, había que aprobar una especie, entre comillas, de plusvalía para los que iban a desarrollar el loteo de este lado, y planteamos como metodología aplicar la tasa hasta donde da la cuenca hídrica que tributa ese canal. Hubiera sido lo más equitativo. Esto no se aprobó y generó, a nuestro entender, una inequidad. En este caso se daría lo mismo. Yo recién le decía al ingeniero por debajo, charlando entre las preguntas, nosotros tenemos que empezar a generar algún sistema de relación para no trabajar con compartimentos estancos. Nosotros tenemos una realidad, y la verdad, hablando mal y pronto, nos explota en la mano.
ASA tiene una realidad, un déficit del año pasado y tareas progresivas y paulatinas en el tiempo sobre una planta. Y Medio Ambiente exigiendo a ultranza el cumplimiento de el tema hídrico y el tema ambiental en los loteos. Y no trabajamos en conjunto porque los organismos trabajan por compartimento estanco. A lo mejor en la interrelación aparece la creatividad, ya sea a través, como habíamos puesto en la explicación, a través de un aporte solidario para las obras de infraestructura futuro, para achicar esa brecha, o a lo mejor a través de la plusvalía por los desarrolladores para generar obra solidaria para el resto de la ciudadanía. Bueno, esto es, no sé si apunta a la respuesta, pero de alguna manera es achicar esa brecha que si no, cada uno trabajando en lo suyo nunca va a lograr equipararla. Aquí más que una pregunta de Nino, pero creo que dice Perosa, no sé si es así, que más que es una reflexión, dice, ¿cómo puede ser que el crecimiento nos esté significando algo negativo? Para pensarlo. Después, digamos, hay una sí, pregunta. Disculpe, es Sí. Nino y dice prensa. Perdón. Y con respecto a esa reflexión, simplemente estaba más allá del análisis de los números que acabamos de ver, que seguramente nos sentaremos y lo estaremos estudiando. Me baso en la afirmación que se hizo de recién, que cómo puede ser que un crecimiento tenga aparejado déficit. Y ya que la empresa es del Estado, ¿sí?, la pregunta en concreto sería, bueno, ¿dónde está la ineficiencia? ¿Qué hay que corregir? ¿Aspectos empresariales o aspectos de gestión de gobierno? Pregunta para otro cabildo, me parece. Es una pregunta demasiado vasta como para dar una respuesta corta, pero por supuesto que toda organización tiene la obligación de trabajar en la mejora continua y mejorar su eficiencia. Nosotros no estamos ajenos a ello. Procuramos todos los días asignar los recursos con la mayor eficiencia y transparencia. Nos manejamos con un sistema regulatorio y contable donde todas nuestras actividades son auditadas primero por nuestra contabilidad regulatoria, luego tenemos una auditoría externa privada que analiza nuestras actividades tanto técnicas como contables. Por supuesto que somos una empresa que procura mejorar la eficiencia. Les quiero decir que todos los días como empresa consumimos la energía equivalente de una ciudad de 160.000 habitantes. Es una empresa que tiene un costo muy alto de producción porque hay una muy fuerte oferta del recurso agua que como sociedad debemos trabajar mucho culturalmente para mejorar en la futura generación. Nosotros tenemos un programa educativo donde llevamos a los chicos de las escuelas primarias a conocer el complejo y difícil sistema para la potabilización del agua, para que los niños aprendan a respetar y a cuidar el recurso, con la esperanza de que la futura generación haga un uso del agua un poco más cuidadoso. Eso va a permitir erogar menos recursos y por lo tanto ser una empresa con menos déficit. Gracias. Yo quería agregarte, perdón Pedro, a esa pregunta que me parece que es importante y me parece a mí que amerita también cierta reflexión. Es cierto que cómo se puede hoy plantear un debate que el crecimiento y el desarrollo genera déficit. Bueno, esto de alguna manera se da cuando no hay planificación y cuando de alguna manera los sistemas no son sustentables. En realidad nosotros hoy estamos en el medio del río y esto es bueno que se hagan este tipo de asamblea participativa porque el Cabildo lo ha tratado y porque nosotros hemos generado también un debate que tenemos que ampliar, que es el tema del plan urbano, y a mí me parece hoy muy significativo que esté el Consejo en pleno en este ámbito, porque también depende del Consejo que el que determine y apruebe las ordenanzas, pero fundamentalmente en la toma de conciencia. Hay normativa que hoy
yo me animo a decirlo y aventuro por ahí una decisión del Ejecutivo, ante la posibilidad de no tener, porque creo que queda claro que la empresa, como plantea las cuestiones, no va a tener al corto plazo la posibilidad de generar obras de infraestructura de envergadura, nosotros tengamos que ir atrás con normativas que hagan sustentable ese crecimiento. O sea, con cierta cuestión de racionalidad, entendiendo racionalidad, establecer un crecimiento de la ciudad en donde algunas cuestiones sean limitadas y algunas cuestiones sean planteadas para modificar, por ejemplo, el sistema de evacuación discreta donde hay alta densidad, que esto es una cuestión que hoy nos explota en la mano. Con lo cual, esto significa, vuelvo a decir, trabajar en conjunto en las nuevas urbanizaciones, en el crecimiento de la ciudad y también en el crecimiento de la alta densidad, porque quieran o no, y hoy hay que establecer, hoy en la ciudad de Esperanza, ya un debate en la explotación indiscriminada de la parcela para obtener alta densidad con, obviamente, el ataque hacia un sistema de infraestructura existente. Creo que este es un debate que nos vamos a tener que dar en lo macro, a través de lo provincial y de los financiamientos que haya que apoyar y gestionar en otros órdenes. Y en lo micro, desde la ciudad, empezar a discutir nuevas normativas. Perdón. Me parece que son muchas las preguntas y tendríamos que ir a lo más inicial, que es la reunión esta. Me parece que se está preguntando demasiado y creo que no estamos entendiendo, o sea, creo que la gente vino a escuchar cuándo empiezan las obras. Me parece que no está claro, a mi punto de vista, entró el juego político. Y me parece que el juego político en esta no juega. Creo que entre todo, sea peronista, sea radical, sea intendente, sea presidente del consejo, sea presidente de una vecinal o de federación, creo que somos todos vecinos en común. Y me parece que hoy lo que queremos escuchar, ¿cuándo empiezan las obras? O sea, y no, me parece que no estamos claros con lo que nos vamos a llevar. Y la gente me parece que no entendió o no está entendiendo porque vino a un fin. Y me parece que se va sin nada. Gracias. Bien, yo respeto la participación por fuera de la modalidad de la asamblea, pero bueno, es la opinión de un vecino que lo respeto totalmente. Un poco el espíritu era crear las condiciones para trabajo posterior, a tal punto que están todos invitados para la reunión del miércoles de la semana que viene, para que nosotros analicemos qué pasó en esta asamblea, qué piensa el Cabildo, y ojalá estos 240 asistentes los tengamos llenando el lugar donde nos reunamos. Pero yo creo que se le dio espacio de libertad para la opinión, porque no podemos nosotros condicionar lo que quiere saber un vecino o una institución en función de, digamos, limitarle el tiempo, a tal punto que ahora quedan 5 minutos para cumplir con la hora y 45 que más o menos nos establecimos, hora y 50 para no agotarlos, y ya algunos se empiezan a levantar y a ausentar, de manera que yo obviamente respeto totalmente la opinión y creo que es válida, y habría la posibilidad de tomarnos 5 minutos y 3 preguntas más, porque hay muchas preguntas que van a quedar sin contestar, pero no vamos a, digamos, enrarecer la asamblea en función del tiempo que no hemos fijado para trabajar. De manera que quede claro y que se me entienda mi función de moderador. Creo que la pregunta que el concejal Elena hacía ya estaba más o menos respondida en función del tiempo que tenemos. Después hay una pregunta, Víctor Elena decía cómo se amplía la capacidad operativa de la empresa, que se hace bien el mientras tanto. Creo que esto está contestado. Y quedan 3 o 4 preguntas sobre situaciones particulares de un barrio o un lugar determinado. Y eso volvemos por el tiempo, lógicamente que las respuestas pueden ser resueltas y consultadas en obras públicas, en lugar específico donde Blanchini obviamente tiene el conocimiento exhaustivo de cuál es la situación actual de cualquier área o zona de la ciudad. Y una pregunta, 2 más. Una, la ampliación
de esta obra la pagan todos los vecinos. Yo tengo cloaca, la cual ya se pagó en su momento. ¿Por qué tengo que volver a pagar? ¿Cómo hay una nueva cuando hay una nueva conexión? ¿No incluye un costo por esa ampliación? Pregunta de Juan Schmidtalter. Pedro. Perdón, Pedro. Yo no la escuché porque pensé que no era para mí. Pero, ¿alguien puede aclarar esta pregunta? No veo quién es. Schmidtalter, Juan. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Desde mi ignorancia quería preguntarle, cuando uno pagó en su momento la obra y cuando hay una conexión nueva, no parte del costo, no es para ampliación, para mantenimiento? Lo escucho. ¿Vos te referís al pago de lo que se hablaba de la planta de tratamiento? No, estamos hablando de la obra, ¿no es cierto? Yo soy un vecino que tiene su conexión, ¿no es cierto? ¿Esta nueva ampliación va a incluir a todos los vecinos el pago de esta nueva ampliación en las cloacas? No, yo no escucho, de acá no se escucha. La verdad que pido perdón, no se escucha. No sé, que yo me perdí porque... Un sector que pagó la cloaca y la vuelve a pagar, ¿no? Por eso no entiendo. Yo lo pude entender que hay un sector que está servido y conectada a la cloaca y que va a pasar. No entiendo la pregunta. La pregunta es la siguiente. Esta ampliación, ¿me escucha? ¿Cuál ampliación? Esta nueva ampliación de lo que se está tratando. ¿De la planta? Sí. Estas 39 cuadras. Pero, a ver, la cloaca, la red domiciliaria se paga por ordenanza, por contribución de mejora. Todo el servicio de conducción, digamos, a la planta, el mantenimiento y la planta es responsabilidad de ASA. Sí. No estás pagando la planta de vuelta. Bien. ¿Está bien? Está claro que la ordenanza prevé el pago de contribución de mejora a la distribución domiciliaria. La planta, como lo dijo el ingeniero, el mantenimiento, ampliación, refacción y modificación, se paga, la ejecuta ASA. Bueno, yo le pido mil disculpas a las 8 preguntas que van a quedar sin contestar. Lamentablemente, y Pedro, gracias a Dios hubo muchas preguntas. Pedro, tengo una pequeña pregunta, Pedro. Perdón. Retomando lo que decía... Perdón. Iba a leer una más, pero dale. Retomando lo que decía Saavedra, vecinalista del barrio Los Troncos, de Barrio Sur, concretamente preguntarle a Bonet si hay una inversión prevista por ASA para el año 2015 para Esperanza, si está presupuestado, tal vez no lo escuché, pero que quede claro, digamos, si hay una inversión prevista en el presupuesto de ASA o del gobierno provincial para el año 2015, que me parece que es lo que queremos saber todos, digamos. El presupuesto de ASA se eleva todos los años al Ministerio de Servicios Públicos de la provincia de Medio Ambiente. El Ministerio lo incorpora al presupuesto provincial y eso se remite a la legislatura de la provincia, quien es la que aprueba el presupuesto de la provincia. No es el gobernador, son los legisladores. Ellos aprueban el presupuesto 2015. En ese presupuesto 2015 está enviado por nosotros y previsto una inversión para la ejecución de la estación elevadora y la cañería de impulsión cloacal, en ese presupuesto. En el presupuesto 2014 tenemos los recursos para hacer los trabajos que yo recién detallaba, es decir, la ejecución de una ampliación del sistema de cloración para colocar a la planta, la que hoy tenemos funcionando, en cumplimiento de las 3 parámetros que se miden regularmente y que son nuestra obligación contractual. Es decir, si la legislatura aprueba el presupuesto de inversión, tendremos los recursos para ejecutar la obra que estaba prevista para el 2015. ¿Está Camisi? Sí, el monto, faltaba, acá estamos con los concejales consultando cuál sería el monto para Esperanza de esa obra que está incluida en el presupuesto 2015.
Es una inversión aproximada de 9 millones de pesos, que está prevista en el presupuesto. 9 millones de pesos. 9 millones de pesos es lo que está previsto en el presupuesto 2014, ¿no es así? ¿Está correcto? 2015. Bien, cerrando y pidiendo otra vez 1000 disculpas a las personas que han querido preguntar en tanto para ir redondeando. Senador. Adelante, Pirola. Discúlpame, Pedro. No, una preocupación que me quedó de la exposición del ENRES, cuando dice capacidad de tratamiento superada. Porque la verdad, entre lo que ha manifestado la gente del ENRES y Bonet, a mí me parece que hay una disociación, y la pregunta que yo tengo es si cuando se dice capacidad de tratamiento superada se habla de la cuestión física de tratamiento. Bonet fue muy claro en los indicadores del tratamiento de los efluentes, pero mi pregunta es puntualmente si en lo que respecta a capacidad de tratamiento superada significa que la ciudad de Esperanza no va a poder continuar o sí va a poder continuar con el plan de ejecución de obras que lleva adelante. Segundo, en ese monto que está previsto para el año 2015, que seguramente veremos cuando llegue a la legislatura el presupuesto, ¿qué es lo que está contemplado? Porque si yo no comprendí mal, habló de estación elevadora e impulsión. Y el planteo que surge en la ciudad de Esperanza tiene que ver, si no me equivoco, con la capacidad de tratamiento, no de traslado, por decir de alguna manera, o transporte de los barrios hacia ese lugar. La pregunta puntual es si en el año 2015 hay alguna inversión prevista en el presupuesto o ha elevado algún monto vinculado a esta cuestión de la ampliación de la planta de tratamiento. Emilio, te voy a pedir por favor que nos expliques a todos el proceso de funcionamiento y de qué modo con las tareas de mantenimiento pensamos acompañar el crecimiento de la ciudad de Esperanza. Bueno, sí, la planta depuradora en realidad no se encuentra fuera de condiciones normales de operación porque se miden los parámetros medios durante 12 meses continuos de funcionamiento. Por lo tanto, la planta lleva ya 12 meses y 24 meses con los parámetros dentro de norma porque se encuentra en el límite de su capacidad de tratamiento. La ampliación de la tercera etapa de tratamiento, que es la que hizo mención el ingeniero Bonet cuando habló de cloración, desinfección, esa ampliación incluye la situación actual y futura, o sea, ya se amplía pensando en la incorporación de las nuevas conexiones cloacales. Por otro lado, la inversión del año que viene, que prevé estación elevadora, conducción y un sistema desalenador, amplía la capacidad de tratamiento primario. Como les dije, una planta de estas incluye un tratamiento primario, secundario y terciario. El tratamiento terciario se va a ampliar este año. El tratamiento primario, consistente en un sistema de desbaste y desalenado, se va a ampliar el año que viene, y el desbarrado, como decimos nosotros, de las lagunas primarias también se va a realizar el año que viene, y que también mejora el tratamiento primario. O sea que lo que está previsto son los primeros pasos de ampliación del proceso. Acá creo que hay una confusión, hay gente que piensa que se va a ampliar la planta y que se va a hacer más grande la planta. Lo que se está pensando es en modificar el proceso de tratamiento de modo tal de aumentar la capacidad de tratamiento del proceso en el espacio físico en que se encuentra. Bien. Pidiendo la disculpa. Una aclaración. Sí, no, porque justo citaste al ENRES. O sea, cuando desde el punto de vista técnico una planta se dimensiona en función del caudal y carga orgánica a tratar. Cuando ciertos parámetros de diseño se superan, más allá de que la calidad eventualmente, circunstancialmente, pueda dar bien,
ya los indicadores están diciendo de que la capacidad está superada en su capacidad de tratamiento. A lo mejor, y justamente no hay que esperar a quedar mal la planta para eventualmente encarar obras de mejora. Entonces a eso se refiere, o nosotros nos referimos con que la capacidad desde el punto de vista hidráulico, desde el punto de vista de carga orgánica está superada. Por eso esos desvíos circunstanciales de la planta y la necesidad, como se le ha solicitado hace varias oportunidades, de realización de obras, en este caso puntual de Esperanza. ¿Sí? Una aclaración y una pregunta, ingeniero, si me puede responder. Yo cuando hice la exposición cité que habíamos concurrido con gente del municipio y los concejales a reunirnos con el directorio de ASA en ese momento. De ahí tomé que el proyecto ejecutivo que nos mostraron era un proyecto ejecutivo, por lo que usted dice, a través de modificar la aireación mecánica de las propias plantas. Y si no me equivoco, porque digo hasta dónde es importante el debate estructural a futuro, tal vez que nos supere a algunos de nosotros en el tiempo, de que esa planta, que en ese momento, ingeniero, se hablaba de alrededor de 30 millones de pesos, con un sistema mecánico tenía una posibilidad de ampliarse a entre 10.000 y 15.000 habitantes la brecha. Si eso es así, también nos obliga a repensar a futuro. Esta ciudad ha crecido en los últimos 20, 30 años el doble de su capacidad, pasamos de 20.000 a 40.000 habitantes. Hoy hablamos del 50% que tiene la capacidad de poder acceder al sistema de cloaca. Tenemos un déficit de habitantes al sistema importante. Con el crecimiento, digo, tendríamos que ir pensando, no soy quien para decirlo, lo que tiene que hacer la empresa provincial, pero a un sistema sobre todo de desarrollo de nuevas plantas, y esto creo lo hemos charlado con Denardo en su momento, en la búsqueda de terrenos para desarrollar sistemas que sean más sustentables para generar plantas que no estén después forzadas mecánicamente, que esto significa también en el debate un alto costo de la energía, si bien lo hace ASA, pero creo que debería pensarse. La pregunta era concretamente si esa capacidad de inversión que se iba a tener estaba en ese orden de los 10 a 15.000 habitantes, con lo cual es una brecha relativamente corta, ¿no?, para nosotros. Sí, alternativas de tratamiento para corregir los efluentes cloacales hay muchas. Evidentemente, la planta depuradora de Esperanza es una planta de tratamiento que tiene un tratamiento primario, secundario y terciario a base de lagunas, y la capacidad se puede ampliar con la incorporación de aire por los sistemas de aireadores mecánicos. Sí, los aireadores pueden calcularse para ampliar la capacidad en 5.000 habitantes, en 10.000 habitantes, en 15.000 habitantes, en 20.000 habitantes. O sea, todo depende de la inversión que se haga en equipo electromecánico, ¿no es cierto? También existen todas las otras alternativas: comprar terrenos, construir más lagunas, pasar esa planta a lechos percoladores, pasarla a fangos activados que requieren mucho menos superficie. O sea, son distintas alternativas que maneja la empresa técnicamente hablando en función de las necesidades y del cuerpo receptor, obviamente. Gracias. Bien, ahora, con la disculpa del caso, en principio quiero, digamos, pensar que queda mucha tela que cortar, que esto que hicimos esta noche es ensayar una metodología de trabajo comunitario. Agradecemos a todos los disertantes porque han planteado de su óptica información, aspectos técnicos. Ninguna duda de que hay que hacer mucho camino y que todos estamos informados, por lo menos, si podemos trabajar a futuro, por lo cual el Cabildo se compromete a continuar de alguna manera encima de este problema y de otros que la comunidad nos marcará. Y yo quisiera cerrar primero agradeciendo a todos ustedes que son la razón de ser de esta convocatoria, toda la participación y yo diría el respeto con que se han manejado todos, lo cual es muy buena y nos anima a seguir. Y esta reflexión que es de un vecino del Vecinal Sur, que dice: si hoy hay respuesta a los pedidos realizados con anterioridad, quiere decir que la participación ciudadana es necesaria y efectiva. Lo colectivo nos permite crecer y pensar en un futuro mejor para todos. Creo que esta reflexión vale un aplauso para todos ustedes que se...